tutorial sobre algoritmia y programación. Mi nombre es Hernán Pájaro y el objetivo de este video es resolver un problema mediante ciclos y algoritmos, dando también algunos tips de cómo abordar un problema de este tipo para tenerlo en cuenta en futuros algoritmos que vayan a desarrollar. En pantalla vemos el ejercicio. Básicamente lo pueden leer. Debemos hacerle unas 3 leídas mínimas para poder comprender, ir en busca de comprender el problema. En la segunda lectura que uno debe hacer, debemos subrayar aquellos aspectos clave. Por ejemplo, acá se habla de se van a generar números aleatorios. En este experimento se pedirá a una persona que ingrese n números. Ya aquí empiezan a haber información importante. Ingresar n números. O sea, lo demás pues no es muy relevante. Los números están entre 100 y 999, números de 3 dígitos, desde luego. Es decir que pues números entre otros fuera de este rango pues no se tendrán en cuenta. Hay repeticiones, o sea que pueden haber 200, 300, 2,999, 8,150, etcétera. Esto también da información a tener en cuenta, que hay repeticiones. Bien, y esta parte A, B, C, D son cosas que se piden, o sea, son salidas. Una salida, promedio de los números ingresados. Segunda salida, el mayor de los números ingresados y cuántas veces se repitió. Entonces ya van 3 salidas. El número menor, 4 salidas. ¿Cuántas veces se repitió el menor? 5 salidas. El número, ¿cuántos números hubo entre 100 y 499? Sexta salida. Y cuántos entre 500 y 999, séptima salida. O sea, hay 7, digamos, variables de salida o solicitudes de salida. ¿Cuántas entradas? Pues tenemos el número, ingresar el número de números y cada uno de los números. Es decir, que si yo ingreso 100 números, hay 100 veces tengo que leer 100 números. Entonces tenemos ya definidas las entradas y las salidas. Aquí analizando, para sacar el promedio no es nada complicado, porque es simplemente sumar los números que se ingresan, que cumplen la condición, y dividirlo entre el número de números que se ingresa, y ahí obtenemos el promedio. El mayor de una lista de números pues también la hemos desarrollado en clase. Es un algoritmo más o menos clásico, lo mismo que el menor. De pronto acá la información o la petición de cuántas veces se repite es lo que cambia la película. Entonces, en este caso es si yo tengo un número mayor, por ejemplo, que el mayor sea 800, y cada vez que aparezca ese número 800 que es el mayor actual, yo lo cuento. Entonces pueden haber 4 o 5 800, pero si aparece otro número mayor que ese, por ejemplo 900, lo reemplaza y automáticamente comienza el contador a 1. Es decir, comienza un nuevo mayor. Tendría que empezar a leer los siguientes números. Si aparece alguno que sea igual al 900, se contaría. O sea que una manera de manejar los repetidos es contarlo cuántas veces aparecen luego. Lo mismo pasa con el menor. Cuántas veces se repite, pero tenemos que contar cuántas veces el número ingresado es igual al menor. Y cada vez que ese número aparezca un nuevo menor, se resetea el contador de menores a 1, porque apenas acaba de comenzar el nuevo número menor. Lo mismo pasa con el mayor. Con esto pues resolveríamos cuántas veces apareció las repeticiones. Y los números entre 100 y 499 pues simplemente es una condicional que podríamos hacer, una condicional
para hacer la pregunta entre 100 y 499, lo mismo que entre 500 y 999. Esto es como una aproximación al problema, uno va pensando más o menos cómo podría hacerlo. Tampoco hay que desesperarse porque es posible que uno no entienda todo o no sepa, pero en la medida en que uno va profundizando, va pensando más en el problema, van apareciendo soluciones. Entonces, basado en esta lectura, ya podríamos comenzar nuestro algoritmo y viene la decisión, una de las decisiones cruciales, es decir, qué tipo de ciclo uso. Sabemos que tenemos ciclo para, tenemos el ciclo mientras que y el ciclo hasta que. ¿Cuál de los tres sería el mejor? El más obvio pues es el para, porque uno diría, bueno, yo voy a leer de 1 hasta n y listo, pero puede pasar, en el caso del para, que la persona no ingrese los números en el rango pedido, es decir, entre 100 y 999. Por ejemplo, aquí tengo un caso de prueba, vamos a ponerlo aquí, donde yo le digo que voy a entrar 8 números, ¿sí? Pero observen que en este caso particular los 8 números están hasta aquí, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí en un color azul. Porque la persona entró el primero, lo entró mal, porque en el rango de menor que 100, y por acá coloqué uno mayor que 999. Entonces estos números no deben tenerse en cuenta, es decir, no deben contarse dentro de los 8 que va a ingresar la persona. Por lo tanto, si yo tomo el ciclo para y yo digo que de 1 a 8, si la persona ingresa un número que no está en el rango, entonces ya no serían 8, ya serían 7. Y si ingresa otro número mal, serían 6. Entonces ya el promedio se dañaría, porque ya no sería entre 8, sino entre 6, siendo que me están pidiendo en el problema explícitamente que van a ingresar en números entre 100, o sea que yo debo tener el número de números correctos y descartar cualquiera otro, sin variar n. Y entonces el ciclo para tiene el problema de que es automático, es decir, le aumenta automáticamente la variable que está aquí, la varía automáticamente. Entonces este podría no ser la mejor alternativa. Entonces estaría entre el mientras que y el hasta que. El hasta que tiene, el haga hasta, tiene la particularidad que se parece mucho al para. ¿Por qué? Porque siempre hace el primer ciclo. O sea, aquí siempre cuando tú tienes un para entra y hace el ciclo, mientras que pues depende si la expresión lógica se cumple. Entonces uno tiene que hacer el truco de hacer que entre la primera vez. El algoritmo típico de mayor y de menor se basa en que uno le asigna a una variable mayor el primer número y a una variable menor, llamada menor, el mismo número, y de ahí empieza a comparar los demás números contra esos y van cambiando los mayores y los menores. Entonces la primera vez, si yo tengo mientras que yo tengo que leer los números, leer un par de números o leer un número primero y asignárselo al mayor y al menor, y luego leer n menos 1 número, entonces viene el problema también con el mientras que. Entonces, porque yo tendría que en el mientras que poner una condición y adentro leer, o tendría que leer afuera y luego leer n-1 elementos dentro, pero el que lea afuera, que el primer número que lea, tendría que cumplir la condición de que esté entre 100 y 999. Entonces tocaría hacer un condicional arriba y luego un mismo condicional dentro. Entonces el mientras que también no se presta, porque habría que hacer más piruetas para colocar los condicionales de que el número esté entre 100 y 999, que es un requisito. Entonces la gasta tiene la ventaja de que ingresa la primera vez y de una vez pregunta si leo. O sea, no tengo que leer dos veces, solamente tengo que leer el n y luego leer cada número. O sea, en cambio acá no, acá de pronto tendría que hacerlo más veces. Entonces por eso es que vamos a usar este. Muchas veces en un algoritmo cuando se comienza no se sabe muy bien cuál de los puede ser, y uno comienza con uno y después se da cuenta que no es correcto o que se vuelve el camino más largo. Entonces ahí, bueno, uno
puede simplemente cambiar el ciclo, aunque ya uno haya empezado con, mientras que no lo duden. Es decir, si ustedes ven que el hasta que le ofrecen las ventajas, simplemente quiten el mientras que y colocan el haga hasta. Bien, entonces vamos a utilizar el haga hasta. Entonces vamos a nuestro algoritmo PCIN, a nuestro programa PCIN, que es el que vamos a hacer el algoritmo. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es colocarle el número aquí, que sería números aleatorios ingresados por el usuario. Bien, entonces lo primero, ya sabemos que debemos leer n números, entonces una de las entradas, y luego los n números leerlos. O sea que hay dos lecturas, una evidentemente fuera del ciclo. Le dijimos que vamos a usar el ciclo haga hasta, que esto en PCI se llama repetir, pero aquí repetir es equivalente a haga hasta. Y aquí leemos entonces antes el leer n. Vamos a colocar aquí, como lo vamos a probar, vamos a colocar un escribir, para que salga un mensaje que diga que entre n. Esto ayuda a que la entrada sea más fácil, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos lea n y comienza, digamos, como voy a hacer un ciclo de 1 hasta n, ¿sí? Entonces aquí vamos a utilizar una variable, puede ser k, por ejemplo, como índice, comienza en 1, y esa k va a llegar cuando esa k sea mayor que n, debe salirse. Entonces aquí colocamos un paréntesis para que se vea mejor, y cuando k sea mayor que n, entonces debe salirse. Ya sabemos que un ciclo haga hasta, la condición, expresión lógica que va al final, al pie de la primitiva, debe ser falsa para que se quede en el ciclo, y cuando es verdadera se sale. Entonces en este caso, cuando permanece en el ciclo mientras k sea menor o igual que n, o sea entre 1 y n, y cuando sea supere a n, entonces se sale. Correcto. Entonces, bien, ahí tendríamos ya el ciclo armado. Ahora tenemos que leer el número, cada uno de los números. Entonces, dentro del ciclo tenemos que leer una variable num, que sería cada número que se va leyendo de los n. Vamos a colocar aquí un escribir para que salga en pantalla que ingresemos un número, ingrese un número entre 100 y 999, que es la condición que nos piden, y luego leemos el número. Como el usuario puede no ingresar el número, tenemos que hacer un condicional para verificar que está ingresando los números en el rango correcto. Entonces necesitamos un si, una condición que diga si el número ingresado es mayor o igual que 100 y el número ingresado es menor o igual que 999, entonces que haga el proceso. Ok, que va a hacer acá, que va a hacer el resto de los procesos que va a hacer. Si no, le podemos mandar un mensaje
al usuario diciendo número incorrecto, intente otro, por ejemplo. Y ahí ya tenemos el si no. Y aquí viene la primera de las peticiones, que es vamos a calcular el promedio. Bien, entonces un promedio, ¿cómo se calcula? Pues tenemos que coger una variable que es un acumulador sumativo, ponemos el acumulador y le sumamos el número para hallar la suma de todos los números. Automáticamente yo uso una variable acumulador, tengo que inicializarla fuera del ciclo porque dentro no se puede, porque quedaría en cero cada vez que lea otro número, lo cual no es correcto. Entonces coloco una inicialización en cero, como debe ser un acumulador sumativo. Bueno, bien, entonces cuando salga del ciclo ya yo tendría la suma de todos los números aquí y por lo tanto podría perfectamente aquí decir escribir el promedio de números es igual y coloco la variable s entre n. ¿Okay? Suponiendo que n es distinto de 0. O sea, voy a suponer que n es distinto de 0 para simplificar. Si no, pues habría que poner un condicional para garantizar de que el número entrado sea distinto de 0. Bien. O sea que ya tenemos la primera solución aquí. Ahora vamos con la segunda. Ya tenemos el promedio, el mayor. El algoritmo de mayor se basa en la idea, esto tendríamos que hacerlo aquí. O sea, tenemos que garantizar que los números están en el rango. La idea entonces es del algoritmo del mayor y del menor es asignarle a una variable mayor el primer número y a otra y a una variable menor el mismo número, y luego los subsiguientes números se comparan con ese mayor que tiene el primer valor, y si el número es mayor pues hay un nuevo mayor, si no pues sigue el mayor y va ganando. Lo mismo pasa con el menor. Entonces aquí la idea es que como yo tengo que leer un número y asignarlo la primera vez, entonces tendría que leer la segunda vez y es más complicado dentro del ciclo. Entonces el truco que voy a hacer es que, como yo sé que los números deben ser entre 100 y 999, yo voy a poner un número que inicializar el mayor en un número tal que siempre cualquier número que se lea ya sea el mayor, o sea que el primero sea el mayor. ¿Y cómo hago eso? Pues pongo un número menor que 100, por ejemplo 50, o 0, por ejemplo 0. ¿Por qué? Porque cualquier número mayor que 100 es mayor que 0, entonces sería el mayor número. En el caso del menor no puedo poner 0 porque todos los números son mayores que 100, entonces serían mayores que 0, entonces nunca habría un menor. Entonces tengo que poner un número grande que siempre sea menor, el primer número que lea sea menor garantizado que ese. ¿Y cuál es ese valor? Pues 1000. ¿Por qué 1000? Porque los números siempre llegan hasta 999. Por lo tanto, cualquier número que lea, que caiga en este rango aquí dentro, va a ser menor que 999. Por lo tanto, le ganaría a este. O sea que quedaría el primero que ingrese como el menor y el primero que ingrese como el mayor, que es la base del algoritmo del mayor y del menor. Ahora sí que ya tenemos este truco aquí. Estos son trucos de oficio, es decir, uno se lo va aprendiendo y ustedes lo pueden aplicar en cualquier otro algoritmo que tenga que hallar mayores y menores y que tengan una situación como esta. No siempre el mayor y el menor van a ser obviamente constantes o van a depender de lo que entren, pero eso depende del problema. Pero la idea es que el primer número debe ser mayor y el primer número debe ser menor, el mismo número, para que los siguientes que se comparen vayan ganándole y vayan cambiando de posición, digamos.
Entonces, en este caso hacemos una pregunta nuevamente. Si entonces si el número que estoy entrando, el nuevo número que estoy entrando, es mayor que la variable mayor, que ahora mismo está en 0, pues siempre va a ganar, siempre va a ser. Entonces hay un nuevo mayor. Y en este momento, en esta instrucción que estoy asignando el número, estoy asignando el primer número que leo ya es mayor, que es la idea del algoritmo. ¿Qué pasa cuando no sea mayor? ¿Qué pasa cuando no sea mayor? Pues puede ser igual o menor. Entonces aquí me interesa hacer la pregunta, aquí me equivoqué de primitiva, vamos, es si, entonces es posible que el número que yo ingrese sea igual al mayor, o sea, que ya haya un mayor y entró un repetido. Estamos entonces atacando esta información de acá. ¿Okay? Si el número es igual a mayor, entonces ya hay un repetido. Y eso le podemos llamar R, los repetidos, el repetido mayor, que va a ser un contador que voy a contar el repetido mayor más 1. O sea, estoy contando, cada vez que hay un número igual al mayor, estoy contándolo, o sea, estoy contando los repetidos. Aquí como tengo una variable, ya sabemos que una variable que voy a usar, pues la tengo que inicializar como en 0 y fuera del ciclo. Entonces R mayor me está dando la información es que es los repetidos mayores. Fíjense que cuando un número es la primera vez que entra aquí, como en el caso del primer mayor, yo debería también establecer que llevo 1. Entonces la variable esta mayor comienza en 1, porque realmente esta variable comienza en 1 cuando ingresa la primera vez, porque es el primer mayor. ¿Okay? Si no, es decir, cuando no es mayor y no es igual, es porque el número es menor. En este caso, pues no voy a hacer nada, no voy a poner el sino, voy a dejar un fin sí solo, porque voy a hacer un ciclo igualito a esto para el menor. La razón por la cual hago esto es por simplicidad, es decir, por hacer más claro el algoritmo. Uno podría seguir aquí con el si no, pero no me gustan mucho los sis anidados. Demasiados sis anidados pues hacen que el algoritmo no sea tan claro. Obviamente hay que mirar cuando estemos haciendo las pruebas que sí efectivamente funcionan dos condicionales, digamos, aislados, por decirlo así, uno arriba del otro. En este caso, este mismo algoritmo está definiendo quién es el mayor, este pedazo de código acá, o pedazo de algoritmo aquí, me está determinando el mayor y me lo está contando si hay repetidos. Esto es lo que acabo de hacer. Pues esto es exactamente igual para el menor, o sea que yo puedo copiar toda esta estructura hasta aquí debajo, y en vez de poner número mayor que mayor, te pongo número, si el número que leo es menor que el menor, entonces hay un nuevo menor. Hay un nuevo menor. Y debo contar, entonces, poner, como hay un nuevo menor, es el primero, entonces le digo, bueno, listo, entonces llevo cuánto menor, pues el repetido menor, llevo 1. Si no, si el número es igual a menor, es que llegó un número que es igual a un menor y es un repetido, entonces tengo que contarlo. Estoy contando los repetidos, R menor más 1. ¿Ok? Si llega un número que es menor que el que llevo, comienza el contador en 1 y aquí se cuenta, o sea, estoy contando los repetidos. Entonces fíjense que aquí manejo los mayores, aquí manejo los menores, o sea que ya tengo resuelto esta parte de aquí, porque ya conté los mayores y sus repetidos y conté los menores y sus repetidos. O sea que me queda esta parte del problema, que también es sencilla porque
es poner un condicional si el número que estoy leyendo está entre este y lo cuento, y si está entre este lo cuento. Entonces eso es, hacemos un condicional, sí, entonces, y pregunto si el número es mayor o igual que 100 y el número es menor o igual que 499, vamos a contarlo. Entonces tenemos que hacer un contador aquí. Entonces voy a poner un contador, una variable que sea contador, puede ser C, y le voy a poner 499 como para la variable se va a llamar C499 para indicar que son los menores de 499 que los estoy contando. C499 más 1, estoy contando en una variable que se llama C los números. Si ustedes observan, si entra a este condicional es porque es mayor o igual que 100. Entonces aquí sobra esta pregunta. ¿Sí? Sobra, entonces yo la puedo quitar porque ya es mayor. Entonces lo que tengo que verificar es que sea menor o igual que 499 y lo cuento. Si no, es porque es mayor, o sea, es de 500 para arriba. Y como también aquí controlo que solo entran los menores o iguales que 999, no es necesario hacer otro sí para preguntar si es menor o igual que 999 porque ya es menor que 999. Entonces lo que tengo que hacer es contarlo. Entonces pongo otro contador que le puedo poner de los 500 para arriba, contador C500 para acordarnos, más 1, estoy contando los que son mayores de 500 hasta 999. Ok, aquí vamos a grabar este archivo y le vamos a poner bien, entonces ya grabé el archivo para asegurarlo. Aquí está, números psicólogos se llaman. Bien, ahora que ya terminamos, digamos también cuántos conté, entonces ya ahora viene la salida. O sea, ya tengo las variables listas con todos los contadores de 500. Aquí vamos a ver si ya los inicialicé. No los tengo inicializados, no, ni el de 499 ni el de 500. Eso es bueno hacerlo. Entonces una de las cosas que ustedes pueden tener en cuenta es tengo las variables inicializadas correctamente. Entonces uno revisa cada una. Por ejemplo, R mayor la tengo por acá, R menor no la tengo, ¿sí la ven? Entonces me hace falta, entonces yo coloco R menor, le asigno 0 y tengo el contador 499, también lo tengo que poner en 0, y el contador 500 también tengo que ponerlo en 0. Fíjense que ya tengo todas mis variables definidas: R menor, R mayor, menor, mayor. Entonces ahora tenemos que mirar, recordar que mi variable K no la he aumentado. Mire que está en una y en ninguna parte aumento la variable K. Entonces, ¿dónde debería hacerse? Si yo la hago aquí, si yo pongo K igual a K más 1 en esta área, cuando el número esté mal, también va a aumentar y no debería. Es decir, si la persona ingresa números que no son en el rango que queremos, simplemente ignora y queda esperando que la persona ingrese los números correctos. O sea, si yo le digo que voy a entrar 8 números, como aquí, si yo entro 2 malos, el sistema me espera hasta que ingrese 8 buenos. Esa es la idea de... Entonces, ese hecho debemos resolverlo, que no debemos aumentar la K aquí, sino cuando esté correcto. Entonces debe ser aquí. ¿Sí ven? Entonces aquí era lo que les decía al principio del algoritmo K igual a K más 1, que esa es la ventaja de los haga hasta y los mientras que mientras en el para siempre se hace el aumento cuando toca
final. Aquí no, aquí yo estoy colocando en un lugar distinto que no conviene para que incremente cuando realmente el número está entre 100 y 999 y no cuando se equivoque la persona o meta un número incorrecto. Entonces ya tenemos K igual a K más 1, ya el algoritmo está listo. Entonces afuera tenemos que imprimir o escribir la variable resultado. Entonces hacemos nuestro escribir empezamos a escribir nuestro resultado, el mayor número ingresado y cuántas veces. Entonces lo escribimos, el mayor es igual, y imprimo el mayor y puedo poner aquí al lado se repite y pongo R mayor y puedo poner aquí veces para decir se repite R mayor veces. Ok, entonces ya llevo ahí otra salida, puedo copiar aquí y pongo el menores, pongo la variable menor, se repite R menor veces, que es el contador de repetidos mayor y menor veces. Entonces fíjense que aquí llevo 2, 4, 5, faltando para 7 salidas. Eso es muy importante también, como lista de chequeo. Tengo las salidas completas, o sea, uno compara contra, o sea que uno termina leyendo muchas veces el enunciado. Entonces aquí me falta el último escribir, que es mayor entre 100 y 499 hay, entonces C 499 números. Ok, listo. Y falta el último, que sería entre 500 y 999 hay C500, que colocamos esta variable para indicar que eran los mayores de 500. Hay C500 números. Bien, tenemos ya nuestras 7 salidas. Entonces uno podría revisar, siempre les recomiendo que revisen el algoritmo antes de hacerle prueba de escritorio, como para ver en términos generales si las estructuras están correctas. Por ejemplo, las variables, inicializo todas mis variables, inicializo K, si entra porque es una gasta, incremento, si la incremento, o sea que va a salir. Todas mis variables las tengo definidas, los condicionales también, uno debe revisar los condicionales, a veces uno se equivoca en vez de poner mayor pone menor. Entonces aquí es si número es mayor que mayor, está bien, si número es igual, está bien, R mayor, si número es menor, está correcto, menor es el nuevo número. Aquí estoy inicializando el primero, aquí estoy contando R menor, fíjense que hay un error, aquí está el error, R menor, ¿sí ven? ¿Sí? Funciona la revisión, R menor, aunque eso también sale cuando uno hace la prueba, o el PCI lo hubiera, pero ustedes cuando están haciendo examen a lápiz manual pues no tienen las ventajas de que les den los errores, entonces toca es revisar, hacer uno de computador. Entonces voy a correr este programa con los datos de prueba que tenemos aquí. Ok, entonces vamos a colocar este datico, estos números que son, ahí en ese caso hay 10 números. Ok, para ese caso lo voy a pegar por aquí como en un comentario, pero nada más es para poder verlo en la misma. Ahí está, los primeros, esta va a ser nuestra prueba.
PCI en el comentario es un slash. Entonces este va a ser, fíjense que son 10 números, de los cuales 2 son incorrectos. Estos incorrectos pueden estar en cualquier lugar, el 50 puede estar en cualquier lugar y el 1500 puede estar en cualquier lugar. Entonces vamos a correr esto. Entonces aquí ya nos está preguntando entre n, nuestra primera escritura, y aquí está preguntando el n. Entonces yo voy a entrar 8. Enter. Ingreso un número entre 100 y 999. Yo voy a ingresar uno mal, que sería 50, y él lo debe descartar. Entonces, pero me debe conservarlo, o sea, no cuenta para los 8 números. Número incorrecto, intente otro. Exacto. Ingreso un número entre 100 y 999. Entonces, él llegó aquí, ¿sí? Pero el K no ha incrementado cuando está mal. Ingrese un número entre 100, entonces ahí vamos a ingresar el siguiente, que sería 300, y de ahí en adelante ingreso 300, 150. Entonces fíjense, este primer número 300 se lo asignó tanto al mayor, porque entró aquí, porque el primer mayor era 0. Por lo tanto 300 es mayor que 0, entonces hay un nuevo mayor que es 300, y llevo 1 y se salió de aquí. Luego pregunto, ¿el número es menor que menor? O sea, 300 es menor que 1000. Sí, entonces a menor le asigna 300. O sea, lo que le decía yo, es importante en el algoritmo mayor y menor que el primer número sean ambos menores y mayores, y después la segunda vez empiezan ya a tomar las posiciones correctas. Entonces aquí voy por 150. Ya aquí, por ejemplo, el 150 tomaría el lugar del menor y este quedaría como mayor. Esa es la idea. Voy por 150, después viene 850, que ya fíjense que es el nuevo mayor. Ahora este queda como nuevo mayor. Luego pongo el 250, luego el 150, luego el 850, y hay uno repetido. Entonces entraría aquí. Este ya está repetido, y el 150 también. Aquí entró el 150 y acá entró el 850 repetido, y lo está contando. Ahora viene un 111, después viene otro 850 repetido, y aquí, como podemos ver, el 1500 no entró porque lograron los 8 números. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. El 111 terminó siendo el menor. Miren lo que aquí aparece, el menor es 111 y se repite una vez. O sea, está correcto. El mayor es 850 y se repite 3 veces. Mirenlo aquí, 1, 2 y 3. Entre 100 y 430 hay 5 números. Vamos a ver. Está este 1, 2, 3, 4, 5. A ver, veamos. Aquí pareciera que no está bien. Entre 100 y 430 hay 5 números. Vamos a ver si es verdad. 1, 2, 2, 3, 4 y 5. Correcto. Y entre 500 y 930 hay 3 números. 1, 2, 3 números. Está correcto. El 1500 no entró porque ni siquiera se consideró, porque terminó primero el algoritmo. Correcto. Entonces está, digamos, funcionando bien. El promedio, pues tenemos que sumar los números, y ahí con una calculadora para hacer esta parte de 438. Desde luego que la prueba de escritorio que acabo de hacer, le podemos llamar a esto una prueba de caja negra, es decir, porque el PCI es el que me está haciendo la prueba. Yo no estoy haciendo la prueba de caja blanca, o sea, de meterme aquí y poner cada valor de la variable como se debe hacer. Entonces, para no hacer tan largo este video, entonces ustedes hagan la prueba de escritorio detallada para ver si el algoritmo tiene algún error. Entonces, recapitulando, hemos hecho un ejercicio con una agasta donde tiene ventajas porque permite incrementar la variable en cuestión en un
lugar apropiado o conveniente. ¿Sí? Estamos usando el algoritmo del mayor y menor. Esta estructura se repite para cualquier algoritmo que le pidan mayores y menores. Se repite. Lo único que acaba de cambiar es que de pronto no, en algunos algoritmos no le piden los repetidos, y entonces uno simplemente adaptaría, quitaría esto de aquí y listo, por ejemplo. Entonces, eso ha sido todo y nos vemos en una próxima oportunidad.